Ok, chicos, vamos con el tema 3.3, que son dos, pero vamos a ir primero con el verb to be en simple past. Recuerda que el verb to be es para decir o describir lo que es y está. En este caso va a ser para lo que estaba y era, o no estaba y no era. En las afirmaciones va a ser sujeto más el verbo to be que le corresponda en pasado y el objeto y los complementos, ¿ok? She was in the house this morning, they were happy. Las negaciones son igual. Sujeto, el verbo to be que le corresponda en pasado, que le corresponda a ese sujeto, más el not, ¿ok? Después el objeto y o complementos. Puede ser que nada más vaya el objeto o nada más los complementos, como en este caso, it wasn't in the car. You weren't at Nick's party last weekend. Si comparamos, puedes ver que son lo mismo. Tienen el sujeto, el verbo to be en pasado, que corresponde al sujeto, nada más que en el negativo tiene el not, ok, después del verbo to be. Bueno, en las preguntas vas a empezar con el verbo to be en pasado y después el sujeto, se voltean. Y después el objeto y o complementos. Y el signo de pregunta. Were you sick last week? Yes, I was. Was he your boyfriend? No, he wasn't. Mira, tiene lo mismo, nada más se cambió de lugar el verbo to be. Con las preguntas en WH, vas a poner primero la WH question y después el verbo to be en pasado, luego el sujeto que corresponde y objeto y o complementos más el signo de pregunta. What was he to you? Where were you last night? What was he to you? ¿Qué era él de ti? Perdón, si comparamos, decimos que el verbo to be, cuando preguntas con el verbo to be de entrada, como were you sick last week or was he your boyfriend, son preguntas de yes, no question, es decir, quieres saber sí o no, pero cuando preguntas con el what, where, es que quieres información. What was he to you? My uncle. Where were you last night? At Mary's home. Entonces, ya sabes, el verbo to be te va a servir para decir lo que fue o estaba, ¿ok? Y así se hacen las afirmaciones. El verbo to be en pasado que le corresponda a cada persona también te va a servir para lo que no era ni estaba. Se hacen igual, nada más le pones al verbo to be el not contraído o completo. Y en las preguntas lo pones primero, lo pones antes del sujeto. Preguntas por lo que es o estaba. Was I in my house? Were you in the school? Was he okay? Es lo mismo, nada más empiezas con el verbo to be. Ok, vamos con el segundo tema. There was, there were. Seguimos en pasado. Ok, las afirmaciones con este tema. Empezamos con el auxiliar verbo there was, there were. Después el sujeto, después el objeto y los complementos. Ok, checa bien que dije auxiliar verbo. Ok, el verbo to be, ya sabes, viste en el tema pasado, es un auxiliar, pero también es el verbo. Es decir, ese es el que se va a negar y con ese vamos a preguntar. ¿Ok? Bueno, aparte, tienes que tener el verbo to be que corresponda. Por ejemplo, se pone there was milk, they were there. ¿Ok? Nada más aquí cuidado, porque ese de they were there puede sonar igual, pero es muy diferente. ¿Ok? Si digo they were there, es como si dijera I was there. Y significa yo estaba ahí. Otra forma de decirlo es there was I, pero significa lo mismo. Es decir, no tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Porque I was there or they were there significa ahí. Y yo estoy viendo el tema de there was a doctor in there. Es decir, había un doctor ahí. Si yo digo there was o there were, estoy hablando de lo que había o habían. En este caso digo había porque es un doctor, a doctor. Entonces digo there was. Pero si digo in there, ya es ahí. Estoy localizando.
Entonces si yo digo they were there, no es el tema. I was there, no es el tema, no es el was there o there were. Ese significa localizar, ahí. Si tú traduces there o was there o were there como ahí, entonces no. Recuerda que es el tema de había o habían. Las negaciones empiezan con el auxiliar verbo, otra vez, there was o there were, según corresponda. Y le aumentas el not. Después viene el sujeto. Y después el objeto y o complementos. Por ejemplo, there wasn't a car in the street. Si voy a hablar en singular, es wasn't. Si digo cars, plural, there weren't cars in the street. Es decir, no había un carro o no habían carros, ¿ok? Las preguntas ahora van a voltearse. Es decir, vas a seguir empezando con el was there, were there. En las W question también va a ser igual. Nada más que vas a empezar con el was there o were there y después el sujeto. Es decir, ya no va a ser there was, va a ser was there, were there. Was there a cell phone in your office? Were there glasses for you? Sigue la misma regla. Si es uno, es was. Si es plural, es were. Las preguntas con WH, bueno, empiezas con WH y después, seguido de esto, es was there o were there, según corresponda con el sujeto. Después vienen objeto o complementos. Por ejemplo, what was there in the morning? ¿Qué había en la mañana? Why were there animals? ¿Por qué había animales? ¿Ok? Aquí hay, por ejemplo, in the morning es complementos y animals es sujeto. ¿Ok? Entonces, no tiene que ir todo sujeto y objeto complementos. Pueden ser alguno de esos. Y el signo de pregunta. Recuerda, WH question más el was there o were there con el sujeto que corresponda. Y los complementos. Pero acuérdate, si digo who was there in the party last night, aquí sí cabe en el tema porque no estoy diciendo was there como ahí, porque estoy indicando en la fiesta. Si ya digo en la fiesta ya was there, no es como quienes habían, sino se traduce como quienes estaban en la fiesta, ¿ok? Si no hubiera dicho en la fiesta, no vale. Okay, thank you guys. See you. Be happy. Bye.